¿Ya tenías la sensación de que las personas alrededor de ti no son realmente quienes aparentan ser? Te acercan con sonrisas y palabras vacías. Mientras una sensación de incerteza y desconfianza comienza a crecer dentro de ti. ¿Y si yo te dijera que es posible aprender a interpretar a las personas, entender sus verdaderas intenciones, y protegerse de caer en la trampa de fachadas falsas y trucos mentales? En este vídeo, compartiré 11 maneras eficaces de interpretar a las personas sin que las perciban. No se trata de magia, sino de observar detalles sutiles que muchas veces pasan desperdicados. Estas técnicas, inspiradas en la filosofía estoica y combinadas con la psicología moderna, te ayudarán a comprender mejor quién está a su alrededor, desvendar sus motivaciones ocultas y proteger su bienestar emocional. No es solo una cuestión de entender a los demás, sino de ganar claridad sobre su propia vida. Tomando decisiones con seguridad y paz interior. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder de la observación y transformar la manera como ve el mundo? Empecemos. 1. Descubra su comportamiento natural. ¿Alguna vez has preguntado qué revela el comportamiento habitual de una persona? Piensa en alguien que ves diariamente. ¿Qué crees que podrías descubrir observando cómo esa persona actúa de manera natural, sin filtros o actuaciones? Las personas, así como un río que fluye, siguen patrones constantes que nos permiten conocer más sobre quiénes realmente son. En los pequeños gestos cotidianos, en los movimientos y en la manera como interaccionan con los otros, está escondido su verdadero yo. El estoicismo nos invita a observar sin juzgar. A estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor con una visión objetiva. Marco Aurelio en sus Meditaciones, decía que todo lo que necesitamos está en el presente. En este caso, el presente se refiere a cómo las personas se comportan cuando no sienten la necesidad de impresionar o esconderse. Así como los estoicos aprendieron a interpretar los signos del mundo, podemos aprender a interpretar a las personas simplemente observando su día a día y su lenguaje corporal. Cuando no hay presiones o expectativas, la lenguaje corporal es una ventana directa para las emociones y pensamientos de una persona. Un estudio de la psicóloga Incud sugiere que la postura corporal influencia no solo cómo nos perciben los otros, sino también cómo nos sentimos internamente. Gestos inconscientes como cruzar los brazos, brincar con objetos próximos o mirar hacia la puerta, dicen más de lo que las palabras pueden expresar. Imagina que estás en una reunión de trabajo, y notas que un colega no para de mover los pies nerviosamente. Al principio, puede parecer un gesto insignificante, pero al observar más de cerca, ves que los pies están apuntando directamente hacia la puerta. Esto no es una coincidencia. Es un señal claro de que esta persona quiere salir, aunque esté participando de la conversación. Su cuerpo ya decidió que quiere salir, aunque sus palabras no lo demuestren. Este pequeño detalle, que muchas veces pasa despercibido, ofrece una perspectiva completamente nueva sobre lo que la persona está realmente sintiendo. Para empezar a observar e interpretar el comportamiento natural de alguien, hay 3 pasos clave. Primero, presta atención sin intervenir. Observe lo que las personas hacen cuando no se sienten observadas o presionadas. Sus gestos, manera de moverse y postura en situaciones cotidianas, ofrecerán pistas sobre su personalidad y estado emocional. Segundo, busque patrones. Si observas a alguien de forma consistente, pronto notarás ciertos gestos o comportamientos que se repiten. Esto revela su verdadera personalidad, y permite crear una imagen clara de quién es esa persona en el día a día. Tercero, obsérvalos en momentos de calma. En situaciones relajadas, las personas tienden a comportarse de manera más natural, sin tensiones o máscaras. Estos momentos permiten captar señales más auténticos. Interpretar a las personas sin que las perciban no es una cuestión de manipulación, sino de sabiduría. Es reconocer los señales que nos son dados para tomar decisiones más claras y conscientes. Entonces, la próxima vez que interactúes con alguien, observa cómo actúan. Porque es en su comportamiento natural que descubrirás quiénes realmente son. 2. Identifique mudanzas clave. Ahora que tú sabes cómo identificar el comportamiento natural de una persona,
el próximo paso es crucial. Estar atento a las mudanzas en ese comportamiento. Son estos pequeños detalles que nos revelan si algo cambió en el estado emocional o en sus intenciones. Estas mudanzas pueden ser tan sutiles como no sonreír o tan claras, como un silencio repentino en una conversación fluida. El estoicismo nos invita a observar sin dejarnos llevar por juzgamientos inmediatos. Epicteto decía que no son las cosas que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto nos recuerda que debemos ser pacientes y observar los comportamientos antes de tomar conclusiones inmediatas. Si notamos una mudanza en alguien en vez de reaccionar de inmediato, debemos parar y preguntarnos qué realmente significa. El psicólogo Paul Ekman, especialista en leer microexpresiones, descubrió que incluso los gestos más pequeños pueden revelar emociones ocultas. Por ejemplo, una persona que está mintiendo puede desviar el ojo por apenas un instante, o coser el rostro, o mover nerviosamente las manos. En su investigación, Ekman descubrió que las microexpresiones que duran menos de un segundo son difíciles de controlar. Lo que nos beneficia al intentar leer a los demás, pues son prácticamente incontrolables, y son una herramienta impresionante para detectar la verdad. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con un socio de mi empresa. Él costumaba ser abierto y hablante, pero noté que en esa ocasión, sus respuestas eran más cortas y él me evitaba mirarme directamente. Al principio, no le di mucha importancia, pero luego comencé a observar otros detalles. Su tono de voz estaba más bajo y sus movimientos más nerviosos. Estas mudanzas en su comportamiento accionaron un alarme en mí, haciéndome percibir que algo estaba mal. Más tarde, supe que él estaba escondiendo un problema grave relacionado a un proyecto en que estábamos trabajando. Él había cometido un error muy serio en las decisiones financieras, y no quería me contar porque sabía que me afectaría directamente. Ahora, refletiendo, pienso. Aún bien que confié en mi intuición y comencé a observar las mudanzas en su comportamiento. En caso contrario, yo no habría percibido y el problema hubiera sido mucho peor. Entonces, debes estar preguntándote, ¿cómo puedo identificar las mudanzas claves en el comportamiento de las personas? Primero, no se distraiga. Mantenga los ojos abiertos para los detalles más pequeños. A veces, gestos insignificantes, como una mudanza en el ritmo de respiración, o una pausa más larga que la habitual, son los que más revelan sobre lo que realmente está sucediendo. Después, siempre compare el comportamiento actual con el habitual. Si notas que alguien actúa de manera diferente, pregúntate por qué. Una mudanza en el tono de la voz o una nueva actitud de evasión puede ser un indicio de que algo ha cambiado. Y no te olvides. Confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, probablemente está. Las mudanzas en el comportamiento generalmente no son accidentales, y tu intuición puede ser tu mejor aliada para detectarlas. Cuando somos capaces de identificar esas mudanzas claves, ganamos una nueva perspectiva, no solo sobre los demás, sino también sobre cómo debemos actuar. Como decía Séneca, la cura es parte de la cura. Observar el mundo a nuestro alrededor con claridad, sin juzgamientos inmediatos, también nos enseña a gestionar nuestras propias emociones de manera más eficaz. ¿Estás listo para dar ese paso y ver más allá de lo que otros ven? Antes de continuar, si este contenido está siendo útil para ti, deja tu marca. Deja un comentario contándonos cuál de estos consejos crees que te ayudará a entender mejor a las personas en tu vida, o simplemente diga, yo soy estoico. Así, haremos de este espacio una experiencia de crecimiento compartido. 3. La técnica del diga más. ¿Alguna vez has encontrado en una conversación donde sentiste que la otra persona no te estaba diciendo toda la verdad? ¿O tal vez has percibido que ella estaba solo agarrando la superficie de lo que realmente quería decir? Cuando estés en esta situación, utiliza la técnica del diga más, 2 palabras simples, pero increíblemente poderosas. ¿Qué sucede cuando simplemente dejas a la otra persona hablar más? Al permitir que ella continúe, muchas veces revela mucho más de lo que esperabas. Como nos enseña el estoicismo, oír con paciencia y observar sin presa, nos da pistas claves sobre la otra persona. Epicteto dijo que la naturaleza nos dio una boca y 2 oídos,
para que podamos oír el doble de lo que hablamos. ¿Qué frase más poderosa, no es? Nos recuerda que el verdadero poder de una conversación está en la escucha. Al usar el diga más, enfocamos en oír sin interrupciones, dando a la otra persona la oportunidad de expresarse completamente. Si usas esta técnica, estarás sorprendido al ver que sin percibir, las personas empiezan a revelar más de lo que habían planeado. El psicólogo Joe Navarro, exagente del FBI, explica que cuando una persona se siente oída, tiende a contar cosas más profundas casi sin percibir. Según Navarro, la técnica del diga más es útil no solo para obtener informaciones, sino también para detectar mentiras. Las personas que están escondiendo algo, generalmente repiten detalles innecesarios, o desvían del asunto cuando son solicitadas a continuar hablando. Este simple gesto de invitarlas a hablar más frecuentemente, revela inconsistencias. Imagina que estás conversando con un conocido, y de repente empieza a bromear de haber ganado un torneo local de tenis. Él lo hace con tanto entusiasmo, que parece estar buscando reconocimiento. Sin embargo, tú sabes por otros amigos que él no llegó hasta las semifinales. En vez de confrontarlo inmediatamente, tú decides aplicar el diga más. Tú preguntas. Eso parece increíble. Diga más sobre cómo fue la final. Al principio, él sigue bromeando, pero cuando empiezas a pedir detalles, entiendes que él empieza a caer en las palabras. Su reporte se vuelve menos claro. Él empieza a cambiar de tema, o a añadir detalles que no hacen sentido. Finalmente, es evidente que él está desconfortable, pues no puede sostener la mentira sob la presión de tener que dar más detalles. Esta simple frase, diga más, lo llevó a revelar lo que realmente sucedió, sin que necesitas apuntar directamente. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en nuestra vida? Primero, mantenga la calma y no interrumpa. Cuando alguien está hablando, nuestro primer impulso suele ser responder o dar nuestra opinión, pero es necesario tener paciencia. La llave está en guardar silencio y permitir que la persona continúe hablando. Recuerda, amigo mío, el silencio es tu aliado. Después, usa el diga más o preguntas abiertas que permitan a otra persona expandir su palabra. Preguntas como, ¿qué pasó después? O, ¿cómo te sentiste en aquel momento? Incentiva a la persona a hablar sin parar. Por último, preste atención a los detalles y la lenguaje corporal. A medida que la persona habla más, no solo escucha sus palabras, sino observa cómo cambia su postura, su tono de voz o su contacto visual. Estos cambios ofrecerán pistas importantes sobre su sinceridad o desconforto. Cuando aprendemos a utilizar la técnica del diga más, no solo obtenemos más información, sino que también ganamos claridad en nuestras interacciones. Interpretar a las personas sin que las perciban no es solo un truco. Es una habilidad que te empodera para entender mejor su entorno y tomar decisiones más conscientes. Entonces, la próxima vez que estés en una conversación importante, recuerda, diga más. Estas dos palabras pueden cambiar todo. 4. Observe cómo caminan. Ciertamente también has tenido esos días, ¿no es así? Días en que sientes que puedes enfrentar cualquier cosa, y hasta tu modo de caminar es diferente. Cabeza levantada, pasos firmes. Eso es un señal claro de seguridad. Pero lo opuesto también es verdadero. ¿Qué está pasando cuando arrastras los pies con los hombros caídos? Probablemente estás exhausto, preocupado o estresado. Sin percibir, tu cuerpo está comunicando eso antes de tus palabras. Como decía Séneca, el hombre sabio siempre se esforzó para confiar en sí mismo y obtener toda la alegría de sí mismo. Si tus pensamientos son claros y confiantes, tu cuerpo reflejará eso inmediatamente. Y si piensas bien, hace sentido. La forma como caminamos refleja cómo nos sentimos. Si estás decidido y en control, proyecta eso con cada paso que da. Es sorprendente lo que revelamos con cada paso. Sin ni siquiera percibir. Caminar con determinación no solo afecta cómo te ven los demás, pero también cambia su propia percepción. ¿Cómo podemos interpretar a una persona por la forma como camina? El especialista en lenguaje corporal, Alan Pease,
explica que podemos descubrir su estado emocional y su nivel de seguridad a través de la caminada. Según Pease, las personas que caminan con pasos largos y firmes, generalmente están más seguras de sí mismas, y proyectan una imagen de control. Pero lo que proyectan aquellas que caminan con pasos cortos o arrastran los pies, pueden estar pasando por situaciones de estrés, ansiedad o hasta inseguridad. Pease destaca que el ritmo y la postura al caminar pueden ser claves para entender mejor el estado emocional de alguien. Ahora imagina que estás esperando en un parque y ves a una persona caminando en su dirección. Sus pasos son cortos y apresados. Su cabeza está inclinada hacia abajo y sus hombros parecen caídos hacia adelante. ¿Qué eso dice sobre el estado de ánimo de esa persona? Probablemente ella está sintiendo ansiedad o nerviosismo. No necesitas que ella diga palabras, su cuerpo está comunicando eso por sí sola. En otra ocasión ves a alguien caminando con la cabeza elevada, pasos largos y firmes, y los brazos se mueven naturalmente. En este caso, la imagen que esta persona proyecta es de confianza y control. Entonces, para aprender a interpretar lo que la forma de caminar de los otros dice, preste atención a la postura. Esto puede indicar si la persona proyecta seguridad o alguna emoción negativa. Además, observa la velocidad de los pasos. Si alguien camina rápido con movimientos desorganizados, puede estar nervioso o estresado. Mientras que alguien que camina lentamente y de manera relajada, probablemente se siente más en control de la situación. Por último, observa el movimiento de los brazos. Si los brazos de una persona se mueven de manera natural y fluida al caminar, es signo de que ella está relajada. Si al contrario, los mantiene rígidos o cercanos al cuerpo, puede estar sintiendo desconforto o tensión. Incluso algo tan simple como la manera de caminar, nos da una visión más clara de lo que está sucediendo por dentro. No se trata de juzgar, sino de comprender. Como decían los estoicos, conocer mejor a quien nos acerca nos permite agir con mayor sabiduría y calma. No te olvides. Nuestros pasos esconden mucho más que nuestra sombra. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y ver más allá de lo evidente? Si te gustan nuestras reflexiones sobre estoicismo, ¿qué tal convertirte en un miembro del canal? Así nos ayudas a continuar trayendo contenidos inspiradores y aún ganas beneficios exclusivos. Agradecemos de corazón por ser parte de esta comunidad. 5. Detecta y refleja sus movimientos. De acuerdo, ya notaste cuando alguien empieza a imitar sus gestos incluso sin percibir. Lo curioso es que esto generalmente es un signo de que esta persona se siente confortable contigo, o está buscando crear una conexión. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con un amigo, y mientras hablábamos, percibí que cada vez que cruzaba los brazos, él lo hacía. Si me inclinaba hacia adelante, él replicaba instantáneamente. Era casi como si fuera un espejo. Este tipo de comportamiento se llama miramiento, y es un signo inconsciente de que hay una sintonía entre dos personas. Es como cuando dos músicos empiezan a tocar la misma música, sin haberse coordinado previamente. Simplemente están alineados. Esta idea de conexión ya nos fue enseñada por Séneca, que decía que la verdadera conexión entre las personas no es a través de las palabras, sino de las acciones compartidas. Al observar cómo los otros reflejan nuestros movimientos, podemos entender mejor la relación que tienen con nosotros. Percibimos si esta conexión es genuina, o si simplemente están intentando agradarnos. Pero no se engañen. No debemos buscar validación externa. Se trata de observar el comportamiento de los otros con calma y sin juzgamiento para entonces decidir con claridad qué tipo de relacionamiento estamos cultivando. Entonces, ¿qué significa que alguien refleja sus movimientos? Un estudio de la psicóloga social Tanya Chartrand apunta que las personas que reflejan los movimientos de los otros tienden a generar conexiones más rápidas. Esto es útil en situaciones sociales y profesionales, pero también puede ser una herramienta para detectar si alguien está intentando manipular o ganar nuestra confianza de manera interesante. El miramiento puede ser tanto un señal de confianza genuina, como una estrategia consciente para influenciar. Imagina que estás conversando con alguien y notas que cada vez que hace un gesto, esa persona lo replica.
¿Qué significa eso? Puede ser que ella esté en sintonía con ti, pero también puede ser una intención de ganar su confianza. La clave está en observar con calma y no reaccionar de inmediato. Si notas que estos gestos se repiten continuamente, puedes empezar a analizar si el relacionamiento es genuino o si hay algo más detrás. Debes estar preguntándote, ¿cómo detecto si es por una cosa o por otra? Primero, observa si los gestos coinciden constantemente. Si cada vez que cruzas los brazos, se inclina o mueve las manos, la otra persona imita, es probable que esté intentando crear una conexión con ti. Segundo, presta atención al contexto y quédate atento a las emociones detrás de los gestos. No se trata solo de copiar movimientos, sino de entender lo que está sucediendo emocionalmente. Si alguien refleja su lenguaje corporal mientras parece incómodo o tenso, puede estar intentando disfrazar sus verdaderas intenciones. Recuerda reconocer estos signos, pues no solo ayuda a comprender mejor a los demás, sino que también nos permite mantener el control sobre nuestras propias emociones y decisiones. Entonces, la próxima vez que notas que alguien está imitando sus gestos, no solo observe, pero analice y pregunte a sí mismo lo que esta persona está intentando comunicar realmente. Saber interpretar lo que nos dicen los gestos es crucial. Pero hay otros cambios que revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Signos que debemos aprender a escuchar con atención. 6. Cambios en la voz. ¿Alguna vez sucedió que alguien comenzó a hablar y de repente algo en la voz de esa persona cambió? A veces puede ser tan sutil que mal lo percibimos al principio, pero nuestro instinto nos dice que algo no está bien. Es como si una melodía que conocemos de color de repente tuviera una nota desafinada. El tono, la velocidad o hasta el volumen de la voz pueden ser los primeros signos de que algo no está bien. ¿Qué haría un estoico como Epicteto si notase un cambio en la voz de alguien? Él no se dejaría llevar por la primera impresión. En vez de reaccionar impulsivamente, él tomaría un momento para observar y reflexionar sobre la situación. Epicteto nos enseña que no debemos permitir que nuestras emociones inmediatas controlen nuestra percepción. Un cambio en el tono de la voz puede significar muchas cosas. Nerviosismo, inseguridad o hasta una verdad oculta. Pero un estoico no se apresa a juzgar. Él busca entender el contexto, escucha con calma y observa los detalles. Además, mantiene el control sobre sus propias emociones. Porque, como nos recuerdan los estoicos, lo que importa no es lo que sucede, sino cómo decidimos interpretar y reaccionar a eso. Para actuar como un verdadero estoico cuando notamos un cambio en la voz de alguien, debemos parar y preguntarnos: ¿por qué? ¿Qué esta persona está intentando esconder o lo que teme mostrar? La sabiduría estoica se basa en observar estos cambios con calma, sin juzgar. No se olvide. La especialista en comportamiento humano Jifee Maram menciona que cambios en la voz indican que la persona no está siendo completamente sincera o está sob presión. Según Maram, cuando alguien está mintiendo, su voz puede ser más aguda, vacilar o incluso más lenta, dependiendo de cómo está lidiando con el estrés de la mentira. Estos cambios, aunque sutiles, son señales claros que podemos usar para interpretar a las personas sin que ellas lo perciban. No dejes que te engañen. Si también deseas aprender a detectar estos pequeños cambios en la voz y interpretar a las personas sin que ellas lo perciban, preste atención. Jifee Maram nos da varios consejos poderosos que pueden abrir sus ojos. Primero, preste atención al tono. Si estás en una conversación y notas que la voz de alguien se vuelve más aguda, es probable que estés sintiendo estrés o desconforto. Esto sucede porque, cuando mentimos o estamos nerviosos, nuestro cuerpo reacciona y el tono de la voz tiende a subir sin que lo percibamos. Es como si nuestro cuerpo se trayese. Si detectas este cambio, mantén la calma y continúe escuchando. Es un señal claro de que hay algo que la persona no te está diciendo directamente. Segundo, observa la velocidad de la palabra. Cuando alguien empieza a hablar más rápido que lo habitual, es un señal de que está intentando escapar de la situación o ganar tiempo. Es como si las palabras fueran coches que pulan los semáforos rojos, intentando llegar al destino lo más rápido posible para evitar una colisión. Si notas esta corrida verbal,
es probable que la persona esté buscando salir de la conversación lo más rápido posible. ¿Pero qué sucede cuando empiezan a hablar más lentamente? Es un señal de que están intentando pensar bien en lo que van a decir, tal vez porque no quieren revelar algo o están fabricando una respuesta. Por último, fíjate en las pausas y suspiros. Y Faibe Maram también destaca que, cuando alguien suspira o toma respiraciones más profundas durante una conversación, puede estar intentando aliviar la tensión emocional. Estas señalizaciones, aunque sutiles, pueden darnos grandes pistas sobre lo que está pasando por la mente de la otra persona. Un suspiro en el momento equivocado puede decir más que palabras. Recuerda, no es solo lo que se dice, sino cómo se dice lo que nos da las pistas. Entonces, la próxima vez que escuches una mudanza en la voz de alguien, no lo ignores. Pregúntele a sí mismo: ¿qué esta persona está intentando realmente decirme? Porque en estos pequeños matices está la llave para entender más además de las palabras. 7. Observa cómo tratan a los demás. Observar cómo alguien trata a los demás es como ver un reflejo en un espejo rompido. Algunas partes pueden parecer claras, mostrando gentileza y cortesía, pero al mirar con más atención, verás fisuras que revelan algo más. Póngase en esta situación. Estás en una cafetería con un grupo de amigos. La conversación fluye de manera relajada, y todos se están divirtiendo. Todo parece normal, hasta que notas algo interesante. Uno de sus amigos trata al garzón de forma brusca, mostrando impaciencia y hasta condescendencia. Sin embargo, con el resto del grupo, él es completamente diferente. Toda amabilidad y cortesía. ¡Qué decepción!, ¿no es cierto? Esta situación revela más de lo que parece. La manera como alguien trata a personas que no tienen nada a ofrecer, como un garzón o un funcionario, dice mucho más sobre su carácter que las palabras que pueda decir en público. Séneca capturó esto perfectamente al decir que, donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. Con esto, él nos invita a observar cómo las personas agen en las situaciones más cotidianas, y cómo tratan a aquellos que no pueden retribuir el favor. Al final del día, la verdadera bondad y respeto no son mostrados apenas para aquellos que pueden nos beneficiar, sino para todos. Un estudio de la psicóloga social Dicker Kellner, de la Universidad de California, destaca que el estatus social puede influenciar la manera como tratamos a los demás. Kellner descubrió que personas que se sienten poderosas tienden a mostrar menos empatía y ser más desrespetuosas con aquellos que consideran en posiciones inferiores. Sin embargo, aquellos que se sienten más conectados con los demás, independientemente de su estatus, tienden a mostrar más gentileza. Esto es crucial al interpretar a las personas, sin que ellas lo perciban. Las interacciones de ellas con personas que no pueden retribuir nada, son las que revelan su verdadera naturaleza. ¿Cómo se puede aplicar esto en la vida diaria? Aquí están 3 dicas. Primero, observe cómo alguien trata a quien no debe nada. Si notas que la persona es amable y respetuosa con los funcionarios, o cualquiera que no tenga un impacto directo en su vida, es un buen señal de carácter. Pero cuidado, porque la situación contraria también es reveladora. Si la gentileza desaparece cuando la persona interactúa con alguien que considera inferior, es un señal claro de alerta. Cambiar de actitud conforme quien está presente, revela mucho más de lo que palabras podrían decir. Segundo, presta atención a los pequeños gestos. A veces no es lo que dicen, pero como dicen. Un tono brusco, un mirar de desdén o la falta de cortesía básica, son señales que revelan mucho. No se deje llevar apenas por las palabras, pero observa las acciones. Por último, avale si la persona es gentil solo cuando está cercada por personas de su nivel, pero cambia al interagir con aquellos que considera inferiores. Esta inconsistencia revela quién la persona realmente es. Una persona con carácter sólido trata a todos con el mismo respeto. Recuerda, interpretar a las personas sin que las perciban implica observar no solo cómo actúan con usted, sino cómo tratan a los demás. Como nos enseñan los estoicos, la verdadera naturaleza de una persona se revela en sus acciones más pequeñas. ¿Usted ya se encontró en una situación así?
¿Vio a alguien tratar a los demás de manera diferente dependiendo de quién está presente? Cuéntenos en los comentarios lo que notó y cómo eso te hizo sentir. Queremos oír usted. 8. Sus emociones revelan sus prioridades. Nuestras emociones actúan como un mapa de nuestras prioridades. A veces, las palabras pueden disfrazar lo que realmente nos importa, pero las emociones son más difíciles de esconder. Ellas son como una bússola que siempre apunta para lo que realmente consideramos esencial en nuestras vidas. Es fácil decir que algo no nos importa. Pero si usted presta atención, la intensidad con la que alguien reacciona a una situación revela su verdadera intención. Las emociones son como un farol que ilumina las cosas que más valoramos. Los estoicos entendían bien este concepto. Marco Aurelio escribió: la alma se tinge con la color de sus pensamientos. ¿Por qué dijo eso? Él comprendía que nuestras emociones son reflejos de nuestros pensamientos más profundos, revelando lo que realmente nos preocupa o a lo que damos prioridad. Cuando alguien demuestra raíz, frustración o hasta entusiasmo excesivo, está mostrando lo que realmente le importa. Además de las palabras, una de las investigadoras más influyentes en el estudio de las emociones, Lisa Feldman Barr, nos explica algo revelador. Según ella, las emociones no son respuestas automáticas a eventos externos, pero son construidas por nuestra mente a base de lo que valoramos. ¿Qué realmente reflejan las emociones? Ellas reflejan nuestros pensamientos y experiencias anteriores. Cuando alguien reacciona de manera intensa a algo, es porque su cerebro lo clasificó como prioritario en su vida. Entonces, la próxima vez que ves a alguien se emocionar por un pequeño detalle, presta atención. Está revelando más de lo que imagina sobre lo que realmente valora. ¿Cómo podemos aprender a interpretar las emociones de los otros, sin que lo perciban, y cómo podemos usar eso a nuestro favor? Primero, observa la intensidad de sus reacciones. Si alguien empieza a mostrar emociones más fuertes, es un señal claro de que eso es importante para ella. Imagina que estás en una reunión y uno de tus colegas parece calmo, pero al mencionar un cambio en el proyecto, su reacción es inmediata. Comienza a hablar más rápido, su tono de voz aumenta, y él gesticula más que lo habitual. Claramente, este cambio afecta más de lo que está dispuesto a mostrar. Su intensidad revela que aquel proyecto es una prioridad, tal vez relacionada con su éxito personal, o la presión que siente. Después, compare las palabras con las emociones. A veces alguien puede decir que un cambio no le importa, pero sus emociones revelan lo contrario. Imagina que ese mismo colega, después de la reacción inicial, intenta corregirse y dice: en realidad no me afecta tanto, no es tan importante. Pero tú vas más allá y entiendes que mientras él dice eso, su tono de voz cambia, se vuelve más agudo, y sus manos comienzan a moverse nerviosamente. Aquí notas una discrepancia clara. Sus palabras dicen una cosa, pero su lenguaje corporal y emociones cuentan otra historia. Esta contradicción muestra que, aunque él intente esconder, aquel proyecto es crucial para él. Interpretar a las personas sin que perciban no envuelve apenas observar lo que dicen o hacen, sino entender cómo sus emociones revelan lo que realmente les importa. Las emociones no mienten. Son la forma más pura de mostrar lo que es importante para nosotros. Como nos enseñan los estoicos, al observar el comportamiento emocional de los otros con clareza y sin juzgamiento, podemos ver alén de las apariencias y entender lo que realmente está en juego. 9. El poder de las palabras de acción. Las palabras que escogemos decir tienen un impacto más profundo de lo que a veces imaginamos. Son como pequeñas llaves que abren la puerta para nuestras verdaderas intenciones y prioridades. Aunque algunas palabras parezcan insignificantes, hay palabras de acción que revelan mucho más de lo que parecen. Estas palabras cargan el peso de decisiones, conquistas o emociones claves. Si aprendemos a identificarlas, podemos interpretar a las personas sin que perciban. Epicteto resumió bien esto cuando dijo: primero, aprenda el significado de lo que dices y después hable. Las palabras no son simples expresiones de ideas. Son herramientas poderosas para transmitir lo que realmente está sucediendo en la mente de alguien.
Las palabras siempre fueron cruciales para interpretar a las personas, pero las de acción revelan mucho más. Así, como explica el exagente del FBI, las grandes agencias de inteligencia interpretan a las personas sin que perciban al concentrarse en las palabras de acción, pues revelan un propósito claro. Por ejemplo, si un sospechoso dice, decidí esperar. Esto revela que él consideró todas las opciones disponibles. Ahora los agentes saben que él no agió por impulso, sino que calculó sus movimientos. Estos matices pueden parecer pequeños e insignificantes, pero no se engañen. Son herramientas poderosas para entender mejor la mentalidad y las motivaciones de las personas. Si aprendemos a detectar las palabras de acción, podremos tomar decisiones informadas basadas en algo tan simple como la elección de una palabra. Recientemente, me encontré con un amigo de la universidad que no había visto desde hace años. Estábamos actualizándonos cuando de repente él empezó a hablar sobre sus coches. Compré otro coche el mes pasado. La palabra otro me llamó la atención. No estaba solo destacando que compró un coche, sino que se certificaba que yo sabía que no era el único que tenía. ¿No es curioso? ¿Cómo una palabra tan pequeña refleja la prioridad de mantener una imagen de éxito constante? Mi amigo no solo quería hablar de sus coches. Su prioridad era ser percibido como bien sucedido, y quería que yo sabiera que estaba triunfando en la vida. Para detectar las palabras de acción, siga estos pasos. Primero, presta atención a palabras como intenté o me esforcé. Cuando alguien dice intenté hacer esto, o me esforcé para alcanzar aquello, está diciendo que el proceso fue más importante que el resultado. Esto refleja que la persona valoriza el esfuerzo y la intentación, aunque no haya alcanzado el éxito esperado. Pero, si por otro lado, la persona dice, simplemente lo hice, o lo conseguí fácilmente, está minimizando el valor del esfuerzo, probablemente porque lo que realmente importa para ella es lo que otros piensan de su éxito. Segundo, observe si la persona expresa obligaciones en vez de deseos. Si escuchas a alguien decir, tengo que hacer esto, en vez de quiero hacer esto, puede concluir que para ella es una obligación más que una motivación interna. Por último, haga preguntas. Si alguien usa palabras como conseguí o decidí, aprofunde más preguntando cómo llegó a esa conclusión. Palabras como decidí indican que hubo un proceso mental detrás, algo que reflejaron antes de actuar. Puedes preguntar, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? O, ¿qué te consideraste antes de hacer esto? Esto permitirá descubrir los valores que la persona pone detrás de sus acciones. Si alguien dice, conseguí lo que quería, puedes preguntar, ¿cómo te sentiste durante este proceso? Es una oportunidad para comprender lo que realmente valoriza a la persona. La próxima vez que conversar con alguien, no se limite a escuchar solo las palabras superficiales. Presta atención a las palabras de acción que la persona usa. Estas pequeñas pistas revelan lo que realmente importa para ella. Las palabras no son solo sonidos, son vestigios de sus intenciones y prioridades. Recuerda, entender la mensaje verdadera detrás de las palabras de acción no solo te ayudará a conocer a los demás mejor, sino también a proteger tu propio bienestar. 10. El pasado revela el presente. Imagina que conoces a alguien que pasó por una situación difícil en la vida, como una gran pérdida o una experiencia de fracaso. Hoy en día, esta persona parece ser una persona muy centrada, pero cada vez que enfrenta una situación similar a la del pasado, su reacción cuenta una historia diferente. El pasado siempre deja su marca. Las experiencias que vivimos nos moldan y muchas veces podemos entender mejor a las personas si damos una mirada en su pasado. La manera como enfrentamos desafíos anteriores tiende a repetirse, porque lo que vivimos molda nuestras reacciones en el presente. ¿Esto trae sufrimiento del pasado para el presente? ¿No debería significar que estamos infelices ahora porque fuimos infelices antes? Séneca se preguntaba eso. Y si piensas bien, hace sentido. Aunque nuestro pasado nos influencie, no debemos dejar que él nos controle. Lo que vivimos nos da las herramientas para aprender y reaccionar mejor. Pero si no aprendemos y caemos en la misma piedra, continuaremos con los mismos problemas.
Las experiencias pasadas son como una lupa que amplía nuestras reacciones actuales. Si uno observa a alguien enfrentando una situación con miedo, raíza o ansiedad, es probable que esté trayendo las emociones de un evento similar en el pasado. Es ahí que el pasado se vuelve presente. Ray Dalio, el famoso autor de Principios, habló sobre cómo sus fracasos iniciales moldaron su éxito actual. En la década de 80, su colapso financiero fue una lección dura pero transformadora. Es esencial analizar a las personas. Si alguien superó una crisis, es más probable que en situaciones similares mantenga la calma y tome mejores decisiones. Entonces, la próxima vez que notar una reacción inesperada en alguien, siga estos pasos. Primero, observe cómo la persona habla. Las personas que aprendieron con su pasado tienden a hablar de sus fracasos como lecciones aprendidas, pero si la persona solo culpa las circunstancias o otras personas, es probable que su pasado todavía esté influyendo su presente. Eso nos da una pista clara de cómo ella enfrentará desafíos futuros. Si no aprendieron con los viejos problemas, seguramente repetirán los mismos errores. Segundo, observe los comportamientos repetidos. Por ejemplo, si alguien siempre se retira o evita una discusión cuando la conversación se tensa, es posible que esté actuando. Tal vez hayan crecido en un ambiente donde conflictos eran evitados o tal vez hayan tenido experiencias malas en el pasado que los llevaron a evitar confrontaciones. Entender este patrón nos ayuda a prever cómo responderán en el futuro en situaciones de tensión o dificultad. Interpretar a las personas sin que ellas perciban implica entender cómo su pasado influye en sus acciones actuales. Al reconocer estos señales podemos tomar decisiones más sabias sobre cómo interagir con los otros. Observe cuando nadie está mirando. ¿Ya has percibido cómo podemos leer a las personas en los detalles más pequeños, desde cómo caminan hasta las palabras que escogen? Pero hay un señal aún más poderoso y que pocos notan: los momentos en que las personas revelan su verdadero carácter. Presta atención cuando nadie está mirando. Observar a alguien cuando piensa que nadie está te observando es como seguir la estela de un barco en el mar. A primera vista, pero la estela que el barco deja revela para dónde está yendo y a qué velocidad se moviendo. Lo mismo sucede con las personas. Cuando creen que nadie está mirando, sus acciones dejan un rastro claro que muestra quién realmente son. No importa cuán controladas parezcan en público. Sus verdaderas intenciones y prioridades emergen cuando piensan que nadie está prestando atención. Ponte en esta situación. Estás paseando por un mercado local y ves un stand de frutas sin vendedor. Apenas con un cartaz que dice: por favor tome la fruta y deja el dinero en la cesta. Nadie está te observando. No hay cámaras. Solo tú y tu decisión. ¿Qué harías? Es ahí que realmente se revela el carácter de una persona. Alguien coherente con sus valores no tomaría la fruta sin pagar, incluso cuando no hay nadie para juzgarla. En Japón, esta situación es cotidiana y muchos stands funcionan sobre este sistema de confianza. En Japón, en la integridad y el respeto independientemente de si alguien está observando o no. La psicóloga Gillian Jordan realizó estudios sobre moralidad y comportamiento cuando las personas no están siendo observadas. En su investigación, descubrió que muchas personas continúan actuando con integridad incluso cuando no están siendo observadas. Esto las impulsiona a tomar decisiones éticas incluso cuando nadie está presente para evaluarlas. No olvides. Ética y moral no dependen de si alguien está mirando o no, sino de un compromiso personal con sus propios valores. Los estoicos nos enseñan que nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros valores independientemente de si alguien está observándonos o no. Por ejemplo, si alguien estaba en una reunión privada con la élite romana y encontrando una bolsa de monedas olvidada, nadie lo notaría y él podría guardarla fácilmente sin que nadie la percibiera. Esto sería totalmente el opuesto de sus enseñanzas sobre la autosuficiencia y el descanso por las riquezas materiales. Él no justificaría tal acto apenas porque no había testimonios. Esto no estaría alineado con lo que pregaba. No se trata de agir bien apenas cuando alguien está mirando, sino de alinear nuestras decisiones con nuestros principios más profundos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para interpretar a las personas? Es simple.
Observen cómo se comportan cuando alguien recoge un papel del suelo sin que nadie lo vea. Significa que es cuidadoso y respetuoso con el ambiente. Estas acciones revelan mucho sobre su verdadera naturaleza. Recuerda, interpretar a las personas sin que las perciban envuelve más que observar lo que dicen o hacen en público. Es prestar atención a estos momentos privados, a los pequeños detalles que reflejan el verdadero carácter de una persona. Conclusión. Te invito a abrazar el poder de interpretar a los demás en su vida diaria, transformando cada interacción en una oportunidad para entender mejor quién está a su alrededor y, por fin, proteger su propio bienestar. Recuerda que lo que las personas no dicen o cómo actúan cuando creen que nadie está observando revela mucho. Si has llegado hasta aquí, escriba en los comentarios entiendo más además de las palabras, así sabremos que eres un guerrero de alma estoica que llegó hasta el final. Cuídese y continúe abrazando tu interior estoico. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para no perderte ni un solo vídeo de El arte de vivir estoico. Tu suscripción es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo.